seminífero y bueno, los dos extremos, el extremo proximal y el extremo distal del túbulo seminífero están relacionados con la red de T. ¿Está? O sea que se enrolla dentro del lobulillo, pero recuerden que los dos extremos, tanto el proximal como el distal, están conectados con la red de T. Cuando ustedes cortan transversalmente el túbulo seminífero, supónganse que esta es la membrana basal. ¿Se acuerdan que en el conectivo que rodea el túbulo seminífero, dentro de ese tejido conectivo laxo vascularizado, cerca de los capilares, cerca de los vasos, supónganse que esto es una arteriola, cerca de los vasos van a encontrar las células intersticiales de Leydig, que se ven acá. Después, si quieren, acérquense, les muestro la foto. Todas estas, estos son dos vasos, esta es una arteriola, esta es otra arteriola. Esta es una vena, una pared más plana. La arteriola realmente tiene una pared muscular muy gruesa. Todas estas son células intersticiales de Leydig. Las células intersticiales de Leydig tienen la particularidad de cómo segregan una hormona esteroidea, o sea, una hormona lipídica, van a tener, es una célula funcionalmente activa, ¿cierto? Entonces va a tener núcleo de cromatina laxa, con núcleo prominente, y va a tener un citoplasma acidófilo, o sea que el citoplasma lo van a dar rosadito. ¿Por qué va a tener toda célula que sintetiza hormonas esteroideas son todas iguales? Las que sintetizan hormonas esteroideas. ¿Qué tienen? Desarrollo de REL, o sea, retículo aromático liso, Golgi, REL, Golgi y mitocondria con crestas tubulares. ¿Se acuerdan de los dos tipos de mitocondria que habían? La mitocondria de una célula que sintetiza proteínas tenía crestas transversales, o sea, esta era la membrana externa y la membrana interna hacia esto, ¿no? En cambio, la célula que sintetiza lípidos, por supuesto, esto visto al microscopio electrónico, tiene crestas tubulares, o sea, son todos tubitos que van de punta a punta siguiendo el eje longitudinal de la mitocondria, ¿no? Entonces, las células esteroideas, las que sintetizan la hormona esteroidea, como en este caso la testosterona, son células que tienen en su citoplasma mitocondria con crestas tubulares. Tienen REL, o sea, tienen un retículo plasmático liso y tienen Golgi. ¿Cómo las vamos a ver? Entre los túbulos seminíferos, que es una célula más o menos ovoide, con un núcleo de cromatina laxa, con un núcleo prominente, porque es una célula funcionalmente muy activa. Y el citoplasma lo van a ver todo de color rosado. Esas siempre están cerca de un vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque vuelca la hormona hacia el vaso sanguíneo. Por fuera de la membrana basal hay unas células alargadas, que son células mioides o mioepiteliales, que en la especie humana no tienen mayor trascendencia. Que por acá se llegan a ver, después cuando se acercan a ver con más detenimiento. Esas rayitas alargaditas, esas son las células mioides, que rodean, están por fuera de la membrana basal. Y por dentro de la membrana basal vamos a encontrar dos poblaciones. Por un lado van a estar las células de Sertoli, que son células de sostén. La célula de Sertoli es como un trozo de queso gruyere que tiene metido ahí. ¿Por qué? Porque tiene el núcleo contra la base, que es lo único que se ve en el túbulo seminífero, es el núcleo, que realmente tiene un núcleo triangular, con cromatina laxa. El núcleo triangular lo encuentran en el mismo nivel de los núcleos de las espermatogonias. O sea, las espermatogonias están también ubicadas en este nivel. O sea, todas apoyadas sobre la membrana basal, tanto las espermatogonias claras como las espermatogonias oscuras. ¿Qué hace la célula de Sertoli? Tiene, como yo les decía, una serie de entradas, por eso se como queso gruyere, tiene como entraditas
donde se van a ir ubicando todas las células de la serie espermática. ¿Tá? Pero recuerden que al microscopio lo único que se ve de la célula de Sertoli es el núcleo apoyado contra la membrana basal. Cuando una célula de Sertoli se conecta con la vecina, se conecta con otra que tenemos acá, forma una unión, vamos a hacerlo por ejemplo a este nivel, y divide, esa unión divide al compartimiento dentro del túbulo seminífero en dos zonas, una zona basal y una zona abdominal. Eso es lo que se llama la barrera hematotesticular. ¿Ah? Entonces, las gonias se dividen mitóticamente dando lugar a más gonias y luego inician la primera división meiótica dando lugar al espermatocito primario. Los espermatocitos primarios sí se ven al microscopio porque son células muy grandes. Son todas estas grandotas que están acá. O sea, es la que más se destaca porque es una célula muy grande el espermatocito primario. Es prácticamente el doble del tamaño del espermatogordo. Esos dos lo vamos a encontrar en el compartimento basal, tanto la goma como el espermatocito primario. Cuando comienza la segunda división meiótica, atraviesa la barrera y pasamos al espermatocito secundario, que realmente no se ve. Ese espermatocito secundario rápidamente se divide y se transforma en espermátide. Y después, hacia la luz del túbulo, van a encontrar los espermatozoides. Están todos enganchados entre sí por filetes citoplasmáticos. ¿Recuerdan cómo era la transformación del espermátide al espermatozoide? El espermátide tenía un núcleo de cromatina laxa, se transforma en un núcleo de cromatina densa. ¿No? O sea que el espermatozoide ahora va a tener un núcleo de cromatina densa. El aparato de Golgi se desplazaba por delante del núcleo para formar la vesícula acrosómica. ¿Tá? Del centríolo que teníamos ubicado acá se originaba el flagelo. Y las mitocondrias se ubican alrededor del flagelo para formar la vaina helicoidal de mitocondria, porque necesita mucha energía para la movilidad del flagelo. Entonces ahí les queda formado el espermatozoide. Y acuérdense que como pierde parte de la masa citoplasmática, esa masa citoplasmática que pierde es fagocitada por las células de sangre. ¿Tá? Estos espermatozoides que están en la luz del túbulo son células inmóviles, es decir, son células que van a ser arrastradas por la corriente de líquido para ser llevadas al epidídimo. Ustedes se acuerdan que montado sobre el testículo tenemos el epidídimo. El epidídimo teóricamente se divide en tres partes: un tercio inicial o cabeza, un tercio medio o cuerpo, el cuerpo del epidídimo, y un tercio distal o la cola del epidídimo. A nivel de entonces, cuando son vehiculizados por la corriente de líquido los espermatozoides hacia el epidídimo, en el tercio inicial es donde se producía la absorción de líquido. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, el epidídimo tiene en su superficie estereocilias. Hay muy pocos sitios de nuestro organismo que tienen estereocilias. Las estereocilias, a diferencia de las cilias, que ustedes ven en el aparato respiratorio, las cilias son vibrátiles, tienen función defensiva. Las estereocilias, como son inmóviles, tienen función absortiva, absorben. ¿Y qué absorben? Todo ese líquido que está arrastrando los espermatozoides hasta el tercio inicial, hasta la cabeza. Una vez que es absorbido ese líquido, en el tercio medio del epidídimo, es decir, en el cuerpo del epidídimo, es donde se llevaba a cabo la maduración epididimal. Ustedes se acuerdan que ese fenómeno es un fenómeno de testosterona dependiente. Necesitamos que haya determinada concentración de
membrana en el medio para que maduren los espermatozoides. ¿Y en qué consiste la maduración epididimaria? ¿Se acuerdan cómo era la maduración epididimaria? Claro, o sea, por un lado, adquiere receptores en esta zona, capaces de reconocer a la membrana vitelina. Hasta ahora el espermatozoide era una célula no fecundante, o sea que tiene que pasar sí o sí por el epidídimo para transformarse en una célula fecundante, es una célula capaz de reconocer a la membrana vitelina. Y por otro lado, el flagelo del espermatozoide comienza a tener motilidad propia. ¿Está? Esas son las dos características que adquiere el campo. Y también en su membrana no hay cambio en la... Sí, en los receptores se producen cambios. Si vos está demostrado experimentalmente que si vos sacás, por ejemplo, un espermatozoide de la luz del túbulo seminífero y lo trasladás a la ampolla, no es fecundante. O sea, ¿por qué? Porque no reconoce la membrana del ovocito. Por eso es importante que pase sí o sí por el tercio medio del epidídimo, donde adquiere receptores de membrana capaces de reconocer a la membrana vitelina. Por otro lado, se acuerdan que en la vesícula acrosómica tenemos fundamentalmente dos grupos de enzimas, unas que estaban libres dentro de la vesícula acrosómica, que era la hialuronidasa, la hialuronidasa era importante cuando llegaban cientos de espermatozoides hasta la ampolla. La liberación de la hialuronidasa era importante para que para romper los medios cognitivos entre las células de la corona gallega. Ese fenómeno se llamaba denudación. ¿No? Estaba relacionado con la denudación. Y por otra parte, expone otros receptores de membrana que están acá sobre la membrana posterior del acrosoma, que es la acrosina. La acrosina va a empezar a actuar por contacto, es decir, que ahora ya después que se libera la membrana pelúcea, en forma individual, cada espermatozoide comienza a volar a formar su propio canalcito por el espesor de la pelúcea para avanzar hasta contactar la membrana pelúcea. Ese fenómeno se debe gracias a la acrosina, que son enzimas que actúan por contacto. Es el mismo fenómeno que pasa con la liberación de enzimas por parte del sincicio trofoblasto. El sincicio trofoblasto, cuando se empieza a implantar, va a ir erosionando los tejidos maternos. Por eso ustedes en los libros de embriología ven que el sincicio trofoblasto tiene una forma irregular, una forma así toda de, si fueran dedos. ¿Por qué? Porque no todos los tejidos maternos le ofrecen la misma resistencia. Hay tejidos maternos que las enzimas los disuelven más fácil, por ejemplo el epitelio, por ejemplo el conectivo, pero lo que le ofrece mayor resistencia son las paredes musculares de los vasos. Por eso a medida que avanza, los vasos maternos empiezan a quedar metidos acá, en los valles. ¿Tá? Y por eso después quedan incorporados en el sincicio trofoblasto, formando todo lo que va a ser la circulación útero-placentaria definitiva. ¿Tá? Bueno, otro preparado que van a ver es el preparado de próstata. La próstata es una glándula túbulo-alveolar compuesta. ¿Tá? Lo que van a ver es la característica principal que tiene, además de los alvéolos tienen forma irregular y luz bastante amplia, fíjense acá. Estos son todos alvéolos prostáticos. El alvéolo prostático tiene un epitelio que varía de cúbico a cilíndrico simple, y en la luz de los alvéolos pueden encontrar compresiones calcáreas, que se ve a veces que son los calcoforitos. ¿No? Entre un alvéolo y otro está también rellenado, ocupando ese espacio, por un tejido fibromiónico. Si ahí van a ver mezcladas fibras musculares lisas con tejido conectivo, fibras colásticas.
¿Está? O sea que eso es lo más característico de la próstata. Por ahí en los libros les describe que la diferencia entre la papila verdadera y la papila falsa. Cuando en un alvéolo ingresa el epitelio, ese epitelio cilíndrico simple ingresa hacia la luz del alvéolo y se acompaña de un ingreso de tejido conectivo, eso se describe como una papila verdadera. ¿Ah? En cambio, cuando usted ve un corte de un grupo de células epiteliales macizos donde no ven entrada del epitelio, eso es una papila falsa. Eso es otro dato que por ahí les parece conmigo. Entonces, ubíquense en los microscopios, vamos a ver primero testículos. Si no le doy intercalado, le doy en uno ponemos testículo, en otro próstata, después se le intercambia en otro próstata. Espiraladas. Son un tirabuzón. Por eso estas arterias espiraladas, cuando ustedes las ven en los preparados de un corte, aparecen todos como pedacitos. Este es un viejo cagón. Pedacitos de arteria. Entonces, está irrigada por arterias espiraladas. Una otra característica, no se anastomosan entre sí. No se anastomosan entre sí. Son arterias terminales. Son arterias terminales funcionales. ¿Tá? Son sensibles a cambios hormonales, que es lo que decíamos antes. Son sensibles a cambios hormonales. Entonces, permanecen abiertas cuando la secreción hormonal es elevada. Permanecen abiertas cuando está claro, no entra en medio. ¿Entendés después? Permanecen abiertas cuando la secreción hormonal es elevada. Entonces, punto de aparte, cuando disminuye la progesterona, se contraen rítmicamente. Cuando disminuye la progesterona, se contraen rítmicamente, ocasionando una alteración de la nutrición del endometrio. Con posterior desprendimiento de la capa funcional a nivel de la esponjosa, o sea, de acá para arriba. Por esto se queda. ¿No? Con posterior desprendimiento de la capa funcional a nivel de la esponjosa. ¿No? Bueno, ahora pongan aparte, capa basal, que es la más profunda. Irrigada por arterias rectas. No son sensibles a los cambios hormonales. Permanecen siempre abiertas. No se desprende durante la menstruación. Y regenera la capa funcional perdida. Esas son las principales diferencias entre la basal y la funcional.
Capa funcional. ¿Ah? En cambio, en la parte funcional, aquí está, a su vez la funcional tiene dos partes. La más superficial, que es donde se produce la implantación, es la parte compacta. ¿Ah? O sea, dentro de la funcional tienen un sector que es la parte compacta, que es donde se produce la implantación, y una parte esponjosa. ¿Ah? Entonces, acá sí vamos a tener las arterias espiraladas, que son las que responden a los cambios hormonales, y por eso cuando caen los niveles de progesterona es lo que se produce la caída de toda la capa funcional durante la menstruación. ¿Ah?